estamos aquí otra vez. Directazo con Love Fertility Clinic. Voy a ver si podemos invitarles ya. Vamos al laboratorio de Love Fertility Clinic. Sabéis que colaboramos con ellas. Están en Madrid. Es una clínica que me gusta mucho cómo trabaja además. Tiene un muy buen laboratorio. Así que vamos a hablar con Patricia, directora de este laboratorio fantástico. Y nos hablará de genética y reproducción. ¿Cómo influye la genética en la reproducción asistida, en los tratamientos de reproducción asistida, en nuestra fertilidad, ¿no? Y también, pues, un poco todas esas técnicas que hay hoy en día, cuáles son estos test que podemos hacer y qué es lo que podemos conseguir con todo esto, ¿vale? Así que será un directo muy interesante. Vamos a ver si se pueden conectar, si cuesta un poquito menos que antes. Ya sabemos que Instagram es así de precioso y hace estas cositas increíbles. Yo voy aceptando, invitando. Vamos a aceptar. A ver. Sí. Hola, buenas Hola, tardes. hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bien, encantada de estar aquí contigo. Muy bien, genial. Oye, Patricia, súper importante el directo de hoy, Sí, la genética, ¿no? En reproducción asistida o en general en la reproducción, ¿no? sí, Pero vamos a hablar en concreto de reproducción asistida porque nos contarás un mogollón de cosas sobre test que hay, ¿no? En qué influyen, todo lo que podemos hacer en sí, cuanto de genética, ¿no? O sea, estamos hablando de sí, genética básicamente, ¿no? sí. La verdad es que la genética es una parte muy importante básicamente de toda de la vida. Al final, todas las células tienen una información genética que va a ser el manual de instrucciones que les va a decir cómo tienen que funcionar. Con lo cual, esto es súper importante también a la hora de conseguir embarazo, pues por el desarrollo embrionario se va a basar sobre todo en la parte genética que tenga el embrión, con lo cual es súper importante. Eso. Totalmente, totalmente. En cuanto a la infertilidad masculina, ¿qué podemos ver a nivel genético? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pruebas hay? Pues es verdad que la infertilidad masculina en los últimos años nos estamos dando cuenta que pues por el modo de vida que tenemos todos hoy en día, que al final estamos rodeados de tóxicos, es verdad que nuestros hábitos de vida pues a lo mejor no son todos los saludables que deberían ser, esto acaba al final repercutiendo en la calidad de los espermatozoides, es decir, que su genética pues se estropee, se dañe. Eso va a hacer que después el embrión pues también vaya arrastrando ese daño genético, con lo cual pues nos va a dificultar el embarazo. Entonces nos estamos dando cuenta de que la información genética de los espermatozoides se puede romper, ¿vale? El ADN es una cadena y puede sufrir roturas debidas pues, a esos agentes que lo pueden dañar, sobre todo, sí. Entonces es verdad que podemos analizarlo, ese daño genético lo podemos analizar hoy en día a través del Comet Fertility, que nos va a decir el porcentaje de espermatozoides que tiene un varón con fragmentación de la cadena simple del ADN o con fragmentación de la cadena doble, que esto va a ser después muy importante. Si tenemos esa fragmentación de la cadena doble, vamos a tener una solución hoy en día a nuestro alcance, que es utilizar una técnica a la hora de preparar la muestra de semen para hacer un tratamiento de FIP, de reproducción asistida. Entonces, es un filtro que vamos a utilizar, es un chip microfluídico y lo vamos a utilizar para preparar esos espermatozoides y evitar utilizar espermatozoides dañados. Ajá, ok. ¿El COMET sería lo mismo que el FISH? El COMET es la técnica de diagnóstico de la fragmentación y el FIS es una técnica de diagnóstico de la haploidía de los espermatozoides, porque esto ya no es tanto debido a agentes externos, sino realmente a que pues algunos varones, a la hora que de producir los espermatozoides, producen un mayor porcentaje de espermatozoides con un número de cromosomas incorrecto, ¿vale? Y eso va a hacer que después los embriones pues tengan también alteraciones genéticas, alteraciones en el número de cromosomas. Y el FIS sería la técnica de diagnóstico de la haploidía de los espermatozoides. Vale. ¿Y el FertilChip qué es exactamente? ¿Cuándo Pues se el utiliza? Fertin chip es un chip microfluídico, que dicho así, pues suena algo como muy técnico, muy moderno, pero es verdad que es
un aparato de cristal, ¿vale? Es como un cristal que tiene dentro un carril en el cual nosotros vamos a colocar los espermatozoides al inicio de ese carril y ellos van a atravesar todo el carril hasta el final, que es de donde nosotros debemos recoger los espermatozoides después para utilizar en el tratamiento de FIV. En concreto sería para hacer una ICSI. ¿Vale? Y entonces durante todo ese camino que recorren a través del Fertile Chip, lo que va a pasar es que se van a quedar retenidos en un gran porcentaje los espermatozoides que tengan esa fragmentación de la cadena doble aumentada. Vale, ok. Entonces, ¿es necesario hacer el COMET antes o el FISH y después hacer el Fertile Chip? Pues es verdad que el ideal puede ser diagnosticar antes si existe ese daño en el ADN de los espermatozoides en cuanto al chip, pero también es verdad que el chip es una técnica bastante asequible y con un resultado muy bueno, ya no solo por el filtro que hace, sino también porque es una técnica de preparación de los espermatozoides que va a disminuir el daño que les podemos provocar nosotros en el laboratorio al manipularlos. Con lo cual es una técnica muy buena que a priori se puede utilizar con todos los pacientes que tengan una muestra de semen que sea capaz de atravesar ese Fertile Chip, ¿vale? Es decir, una muestra que no esté muy alterada en cuanto a cantidad y movilidad de los espermatozoides, se podría utilizar el chip con esas muestras. Y entonces al final el COMET pues, se puede hacer para diagnosticarlo, pero es verdad que podemos pasar directamente a hacer el Fertile Chip. Y el FISH sería una técnica que se suele aplicar, se suele estudiar esa ploidía de los espermatozoides cuando ya hemos hecho algún tratamiento en el laboratorio y hemos visto que hay pues, un número muy elevado de embriones con alteraciones genéticas tras hacer un DGP o que tenemos un mal desarrollo embrionario, sí que pues, es uno de los habituales que solemos recomendar al paciente que se haga un estudio de FISH, además del COMET también. Vale, vale. El COMET, hemos dicho para quién era importante hacerlo, ¿en qué casos se recomienda hacer el COMET? Pues el COMET es un poco, se puede hacer a cualquier paciente antes de empezar a hacer ningún tratamiento como estudio que nos pueda explicar un poco el porqué de esa infertilidad cuando las pruebas nos dirigen al factor masculino, pues se puede estudiar directamente haciendo ese COMET y ese FISH o cuando hemos tenido un desarrollo embrionario en el laboratorio que no ha sido todo lo bueno que se podría esperar o cuando tenemos también abortos. Es un factor que se debe estudiar. Vale. O sea, por ejemplo, si estamos haciendo fecundación in vitro y nos dicen tenemos que ir a ovodonación, ¿vale? Porque sospechamos que el problema viene por parte de los óvulos. Antes de la ovodonación, ¿haríamos alguna de estas pruebas al esperma o ya la tenemos que haber hecho antes? Pues podemos hacerlas en ese momento. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, nosotros en la ovodonación siempre utilizamos el Fertile Chip, porque es verdad que hay veces que es un poco pues, complicado recomendarle al paciente que desembolse una cantidad económica bastante importante para hacer ese COMET, con lo cual es lo que os digo, que al final es mucho más asequible ir directamente a utilizar el Fertile Chip, que es verdad que no estamos teniendo el diagnóstico, pero como es una técnica de preparación del semen muy buena y es mucho más asequible que hacer el COMET, pues directamente en ovodonación siempre recomendamos ir con el Fertile Chip, siempre. O sea, prácticamente el Fertile Chip sería un filtro natural, entre comillas. O sea, los que no pasan por ese canal son los que se quedan por el camino, por lo tanto no los escogéis, ¿no? Eso es. Esos que se quedan ahí atrapados no los vamos a poder utilizar. Es verdad que no es un filtro absoluto, que no va a retener absolutamente todos los espermatozoides, pero si estamos hablando de que a lo mejor un paciente tiene en torno a un 70% de esa fragmentación de cadena doble alterada, vamos a reducir muchísimo ese porcentaje, muchísimo, muchísimo. No va a reducirse al 0%, pero sí que a lo mejor estamos hablando de un porcentaje muy bajito, con lo cual eso va a repercutir después en la calidad embrionaria, porque esos espermatozoides no van a tener ese daño en un gran, gran porcentaje. Un gran porcentaje, vale. O sea, estamos hablando de probabilidades muy altas de que directamente entonces. Vale, perfecto. En cuanto a la incompatibilidad genética, ¿qué tenemos? ¿El matching genético? Eso es. Tenemos el matching genético, que es una prueba que se puede realizar mediante un análisis de sangre al varón y a la mujer, o también se puede hacer cruzando con donantes, ¿vale? Si vamos a utilizar donantes de óvulos, donantes de semen, se puede hacer ese matching genético. Esto lo que va a hacer es que
pues todas las personas podemos ser portadores, dicen que hasta de 5 enfermedades monogénicas, ¿vale? 5 cada uno. Entonces, es verdad que si tienes la mala suerte de coincidir con el gameto opuesto en esa alteración, en esa enfermedad monogénica, los niños que nazcan van a tener esa enfermedad. Nosotros no la tenemos porque solamente somos portadores, pero si por mala suerte se junta portador con portador, pues pueden nacer niños con enfermedades genéticas. Entonces, lo que se hace es estudiar qué enfermedades tiene cada persona y si coinciden con el otro gameto que vayamos a utilizar. Así vamos a evitar generar embriones con esas enfermedades. En el caso de que sea con donantes, pues nos permite seleccionar un donante u otro. Entonces buscaremos un donante para el cual el matching esté ok y no tenga enfermedades coincidentes. Y dentro de una pareja, en el caso de que así sea, que coincidan en alguna enfermedad, ahí ya habría que realizar un análisis genético de los embriones para seleccionar solamente los que no tengan la enfermedad para transferir. Exacto. Ahora estaba pensando que de hecho el matching genético lo tendríamos que hacer todos, incluso sin ir a reproducción asistida, ¿no? Porque evitaríamos que nacieran muchos niños con problemas genéticos y que después están mal toda la vida, con una serie de costes, ¿no? Sí. Bueno, pues el tipo... Sí que es verdad que al final el coste económico que conlleva yo creo que muchas veces merece la pena, porque al final no toca hasta que le toca a uno, porque es verdad que la probabilidad pues no es muy alta, pero al final cuando a uno le toca el 100%, es decir, que te ha tocado un hijo afecto, pues al final tú tienes el 100%, con lo cual pues al final es verdad que sí que es interesante, por lo menos valorarlo, conocer que existe esa posibilidad. Sí. Esto podría entrar por la seguridad social, por ejemplo, porque también Pues claro, es sí. un gasto para la seguridad social, pero también es un ahorro, ¿no? Por todas las personas que podrían hacer con este tipo Sí, de enfermedades al final, ¿no? sí También sería que cuestión de... el porcentaje al final es verdad que no es muy alto, pero porque al final pues es un poco suerte, mala suerte. Pero es verdad que luego se repercute pues en mucho gasto económico, obviamente sí, para la seguridad social y obviamente pues emocional para los padres, para el propio niño, pues todo. O sea, es que es una cosa muy importante, desde luego. Claro. Después está la selección embrionaria, ¿no? Que sería el DGP o el PGT, depende de si en Ujú. español o en inglés. De hecho, hay una chica que nos está viendo por aquí ahora que preguntaba, pero si hacemos el DGP, ¿por qué tenemos que hacer el matching genético, ¿no? ¿O qué es mejor, hacer el matching genético y después no hace falta el DGP? Explícanos qué es el Pues DGP, para quien no lo sepa, y después contestamos directamente sí, a esta sí. señora, ¿no? Digamos que serían complementarios, porque al final una cosa, el del matching de lo que estamos tratando es de encontrar enfermedades monogénicas, ¿vale? Que después en un DGP normal y corriente para buscar aneuploidías en los embriones no se van a ver ese tipo de enfermedades, ¿vale? En el DGP que decimos, diagnóstico genético preimplantacional, lo que vamos a hacer es extraer un trocito, realizar una biopsia a los embriones que lleguen a blastocisto y vamos a coger un trocito muy pequeño de la parte del trofoectodermo. Ese trocito pequeño se va a analizar genéticamente y nos va a decir si el embrión tiene todos los cromosomas correctamente, es decir, número de cromosomas, ¿vale? También se van a mirar los cromosomas sexuales, se va a ver si están bien. Y es verdad que consigue ampliar un poquito más dentro de los cromosomas, pero estamos hablando de que es capaz de encontrar delecciones, duplicaciones de cierto tamaño bastante grande, ¿vale? Es decir, que haya una afectación en un gen en concreto, el DGP no nos lo va a encontrar, ¿vale? O sea, podemos tener embriones con alguna enfermedad, una fibrosis quística, por ejemplo, que eso no se va a diagnosticar en un DGP, nunca, no lo va a encontrar el DGP. El DGP encuentra alteraciones, pues, por ejemplo, como un síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21, es decir, en vez de tener 2 copias, tienen 3 del cromosoma 21. Entonces, eso sí que se va a ver en un DGP. Eso es muy importante porque ahí también estamos quitando muchas enfermedades y además a la hora de conseguir embarazo, pues nos va a ayudar a conseguirlo antes. Entonces, si hacemos el DGP, ¿es necesario hacer más adelante la amniocentesis o el triple screening este que Pues hacemos en sangre? es verdad que el DGP es una técnica muy, muy fiable. Estamos hablando de un 99,8% de fiabilidad del resultado que obtenemos analizando los embriones por DGP, ¿vale? Con lo cual es un porcentaje altísimo. Eso no significa que sea un 100% porque no lo es, pero es que no hay ninguna técnica hoy en día que te garantice un 100% de seguridad, de efectividad, tampoco la amniocentesis.
Entonces, es verdad que a priori no estaría recomendado, no sería necesario hacer también una amniocentesis, porque además la amniocentesis conlleva sus riesgos también, ¿vale? Entonces, es verdad que hay veces que podemos recomendar a los pacientes que se hagan un test genético no invasivo en sangre materna una vez que conseguimos el embarazo, pero tampoco sería estrictamente necesario si estamos hablando de que hemos transferido un embrión sano de DGP. Exacto, exacto. Vale, genial. Mm. Entonces, ¿qué comparativa de tasas tenemos, de tasas de éxito tenemos con y sin DGP? Pues de embriones sanos analizados por DGP estaríamos hablando de en torno a un 70% de tasa de embarazo, ¿vale? Es verdad que no conseguimos tampoco un 100% de embarazo. También es verdad que la especie humana es una especie que ya de por sí no es muy fértil, ¿vale? Pero conseguimos un 70% que es muy alto. En comparación, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un embrión de una paciente menor de 35 años y fuese un embrión de muy buena calidad, pues a lo mejor estaríamos hablando de un 40% de probabilidad de embarazo, ¿vale? Con lo cual subimos de un 40 a un 70% de media, ¿vale? O sea que estamos consiguiendo el embarazo antes. Lo que vamos a conseguir es que ese embarazo se produzca antes. Además, vamos a evitar la transferencia de embriones con alteraciones genéticas que lo más probable es que ni siquiera lleguen a implantar en el útero. Eso es lo más probable. Pero lo siguiente más probable es que se produzca un aborto, una pérdida en torno al primer trimestre, ¿vale? Y lo menos probable, pero que también puede pasar después, es que llegue a término un nacido con alguna enfermedad genética, por ejemplo, tipo síndrome de Down. Y a lo que me preguntabas del triple screening, es verdad que eso sí que se va a seguir haciendo, porque tú te vas a seguir haciendo tus pruebas durante el embarazo y se va a hacer el triple screening, con lo cual, pues bueno, un síndrome de Down, por ejemplo, lo más normal es que se detecte en los controles del embarazo. Claro. Vale. Bueno, y además también nos ahorramos la parte emocional, ¿no? De hacer muchas transfers que están La mal, parte los mental es muy embriones y complicada porque para qué, ¿no? eso Todo es. este desgaste económico también, el DGP cuesta un dinero, pero las transferencias embrionarias también cuestan un dinero, la preparación endometrial, la medicación que te tengas que tomar por cualquier motivo y la parte emocional, pues también te ahorras Efectivamente. muchos Estamos, problemas, digamos. sí, estamos hablando de que todo esto son tratamientos que es verdad que económicamente pues son bastante importantes, son una carga muy importante. Entonces, al final, es lo que tú dices, que es que no es solamente o sea, para hacer el DGP es verdad que es una técnica pues que es bastante carilla, pero luego al final es verdad que vamos a evitar esas transferencias, nos vamos a ahorrar esa parte económica, pero sobre todo vamos a ahorrarnos esa parte emocional de lo que significan pruebas de embarazo negativas o abortos, porque al final el desgaste emocional pues es algo muy importante. Sí, 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 el tiempo, claro. ¿Por qué es importante utilizar el Embryoscope, o sea, las incubadoras Time-Lapse en DGP, si vamos a hacer DGP? Pues es verdad que a nosotros, a los embriólogos que estamos dentro del laboratorio y somos los encargados de realizar el DGP, nos ayuda mucho el tener los embriones en un time-lapse. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder encontrar el momento idóneo para hacer la biopsia a los embriones, ¿vale? No todos los embriones se pueden biopsiar en el mismo momento, ¿vale? Hay embriones que a lo mejor en día 5 están fenomenal para hacer la biopsia, hay otros que hay que dejarlos a día 6. Hay distintos momentos durante el día 5 o el día 6. Entonces, es verdad que eso nos va a ayudar mucho a elegir el mejor momento para cada embrión para poder biopsiarlos. Además, es verdad que el time-lapse nos ofrece información que antes no podíamos tener. Cuando hacíamos una observación clásica de los embriones, nosotros pues mirábamos en un momento puntual de los días de desarrollo cómo iba el embrión, pero no teníamos otro tipo de información. Ahora con el time-lapse podemos ver si los embriones hacen fecundaciones anómalas con mayor precisión, porque si no, tú observas a las 18 horas y bueno, pues puedes verlo bien, pero a lo mejor tenías otro pronúcleo, pero te ha desaparecido, en fin, y te da lugar a confusión muchas veces. Y entonces, un time-lapse te va a permitir ver todo lo que haga el embrión. Vamos a ver divisiones anómalas y es verdad que hoy en día, además, con la inteligencia artificial, tenemos herramientas que nos van a dar además un score como una nota para cada embrión, porque la inteligencia artificial, pues eso, analiza todos esos eventos y es capaz de decirte qué embrión va a tener mayor probabilidad de embarazo después. Exacto, exacto. Mm. ¿Qué tipo de DGP hay actualmente? Pues de GP tenemos el de aneuploidías, ¿vale? Que es del que hemos hablado, que es el que valora la cantidad de cromosomas que tienen los embriones y un poquito más allá, ¿vale?
pérdidas o ganancias de material genético de tamaño importante. Luego tenemos el DGP de enfermedades monogénicas, que es estas que comentábamos. Dime. Este sería el PGTA, ¿el A? El PGTA es el de aneuploidías. Vale, perfecto. Okay. Eso. Luego, el PGTM es el de enfermedades monogénicas, que es el que deberíamos utilizar cuando, por ejemplo, dos pacientes se hacen un matching y resulta que coinciden en una enfermedad monogénica, con lo cual habría que analizar esos embriones para seleccionar, para transferir solamente los que no tengan la enfermedad, por ejemplo. Luego tenemos un DGP de alteraciones estructurales en los cromosomas, es decir, cuando uno de los dos pacientes suele tener una translocación robertsoniana, por ejemplo, pues habría que hacer un DGP de ese tipo, ¿vale? Estructurales, que se llaman. Okay. Tenemos como tres tipos principales. ¿Qué tasa de fiabilidad tienen todos estos análisis que hemos dicho? Pues estamos hablando de prácticamente casi el 100%, que sería un 99,8% de fiabilidad. Muy bien. O sea que si detectamos algo, es que ese algo está. Sí. No es como te he detectado un problema en el DGP, pero en realidad el embrión estaba bien. Eso no puede pasar. O sea, puede pasar en un 0,2%, claro, que sepamos. 0,02. Podría pasar, Claro. no significa que no. Eso lo que quiere decir es que no hay correspondencia luego entre la parte analizada y la parte que da lugar al embrión. Vale. Con lo cual es una probabilidad muy, muy baja. Una pequeña muestra de un espacio donde no está el núcleo, digamos, de lo que sería el saquito, ¿no? Pues de ahí cogemos la muestra. Claro, no tocamos otra parte exactamente. En otra parte. Okay. ¿Y cómo influye la edad, tanto en la mujer como en el hombre, en el tema de la infertilidad o de la fertilidad a nivel genético? Pues sí que es verdad que... ¿Qué ha pasado? Principal de alteraciones genéticas en el embrión vienen derivadas del óvulo, porque a partir de los 35 años en la mujer, sobre todo, es cuando se empiezan a acumular más alteraciones genéticas en los óvulos. Los ovocitos, utilizando el nombre técnico que utilizamos los biólogos, los ovocitos realmente se mantienen durante muchos, muchos años, desde que tenemos la primera regla, se mantienen bloqueados en nuestros ovarios, ¿vale? En una parte concreta de la meiosis. Entonces, el problema es que cuando vuelven a arrancar para terminar esa división, para poder ser fecundados, según todos los años que pues a más años llevan bloqueados, pues más probabilidad hay de que se produzcan errores en la disfunción de los cromosomas. Con lo cual, ahí es el origen principal de esas alteraciones genéticas que después van a tener los embriones, sobre todo a partir de los 35 años, pero sobre todo a partir de los 38, ¿vale? Aumenta muchísimo esos errores genéticos en los óvulos. Y es verdad que en los hombres, pues no es a los 35 o 38, sino que es más adelante, estaríamos hablando a partir de los 50, 55, 60, depende un poco, pero es verdad que los hombres tienen otro tipo de producción de sus gametos, es decir, los espermatozoides se producen constantemente, nuevos espermatozoides. En las mujeres, pues esto no es así. Nosotras nacemos ya con el número de óvulos que vamos a tener ya producidos, ya están en nuestros ovarios y a partir de ahí pues madurarán, se ovularán. Pero nos acompañan desde que nacimos y los hombres, pues no, siguen produciendo espermatozoides nuevos. Con lo cual, pues es verdad que el daño genético se termina viendo más tarde, más adelante en ellos. Claro. Genial. ¿Y qué innovaciones tenemos así que están empezando a vislumbrarse en genética, en el campo de la reproducción? Pues estamos avanzando bastante en cuanto al DGP, en cuanto al análisis genético de los embriones. Cada vez es verdad que nos permite detectar cosas nuevas. Ahora mismo somos capaces de ver, por ejemplo, la haploidía de los embriones, porque sí que es verdad que hay veces que, sobre todo si hacemos una observación clásica de la fecundación, pues podemos ver dos pronúcleos, pero que en realidad la fecundación fuese una fecundación anómala. Lo que pasa es que nosotros cuando hemos mirado hemos visto dos pronúcleos. También la importancia ahí del timelapse. Pero bueno, esto nos sirve también para poder además darle la oportunidad, ¿vale? En caso de que lo consideremos necesario, embriones que tengan una fecundación anómala,
podemos analizarlos genéticamente y nos va a permitir saber si realmente esa fecundación anómala se ha corregido por el camino durante el desarrollo embrionario, porque hay veces está descrito que esto puede pasar. Entonces, ahí nos permitiría rescatar embriones que hubiésemos descartado inicialmente, ¿vale? Con una fecundación anómala. Eso hoy en día ya lo estamos haciendo. También nos va a permitir saber, al hacer un DGP, vamos a tener la ventaja de poder saber la alteración genética de parte de qué gameto venía, porque al final es verdad que si tenemos embriones alterados, pues al final no vamos a poder transferir. La única opción que se puede plantear es cambiar uno de los gametos. Y muchas veces es verdad que si tenemos una calidad ovocitaria disminuida y tenemos una calidad espermática mala también, vamos a estar dudando en cuanto a qué sustituimos, ¿no? O sea, cuál puede ser la causa al final de esos errores genéticos. Entonces, también nos va a permitir saber de dónde viene esa alteración genética, si del óvulo o del espermatozoide. Con lo cual, esto es una base también muy importante. Sí, eso está muy bien, porque así también sabemos cuál es el gameto que en un hipotético caso, si decidimos hacerlo así, tenemos que sustituir, ¿no? Eso Tenemos es, que pasar a ovo donación o a donación de esperma, ¿no? Porque eso sabemos es. que el problema en Sí. ese embrión viene por un lado o por otro, ¿no? Y no estamos haciendo tentativos, ¿no? Mirando y buscando cuando en Sí. realidad ya sabemos dónde está el Eso es, problema. porque es que es muy difícil muchas veces decidir qué gameto cambiamos, la verdad. Genial. Y la inteligencia artificial también, ¿no? Es algo que a nivel genético, en reproducción, Sí, está empezando ya a tomar un poco de forma, ¿no? sí que es verdad que al final la inteligencia artificial estamos empezando a incorporarla bastante. Sí que teníamos nuestros algoritmos en cuanto a desarrollo embrionario para decidir qué embriones eran pues, los que más probabilidad de embarazo tenían. También es verdad que se está aplicando al DGP y se están pues eso, analizando resultados de muchos más centros de todo el mundo y entonces es verdad que mediante la inteligencia artificial pues estamos consiguiendo pues tener más ventaja a la hora de seleccionar embriones, de transferir. La verdad es que yo creo que, bueno, como todos los campos ahora mismo, que es verdad que la inteligencia artificial pues está incorporando y está siendo muy útil. Es una ayuda que tenéis más los embriólogos, que al final sois los que sabéis, los que tenéis, ¿no? Ese feeling y es estudiado para ello, Sí, pero la inteligencia artificial os sirve como de, venga, yo tengo esta sí, opinión, el sistema me está diciendo que este también es el mejor, o me dice sí, otro, digo, voy a mirar ese otro a ver qué es lo que veo, ¿no? Y a lo mejor tú tomas la decisión, pero con esa pista que te da la inteligencia artificial y está muy bien, la verdad es que está sí, guay. sí, sí, la verdad es que sí. Es apasionante, ¿eh? Sí, Cómo avanza todo y aún así no sí. lo sabemos todo, decimos, pero si sabemos tanto, ¿no? Bueno, sabemos, Aún sabéis. así, eso es, no sabemos todo y creo que tardaremos muchísimo, muchísimo en saber, bueno, es que creo que nunca llegaremos a saber todo desde luego, pero sí que es verdad que a pesar de que parezca que sabemos tanto hoy en día, sí que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, pero es verdad que nos queda mucho por saber. Todavía hay pacientes a los que no podemos dar respuesta de por qué pasa esto. La verdad es que es todo muy interesante y es verdad que los descubrimientos ojalá sigan viniendo tan deprisa como hasta ahora, porque la verdad es que hacen falta. Sí, 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 totalmente. Oye, Patricia, pues mil gracias. Me ha encantado este directo Nada. contigo. Lo has explicado súper claro para la gente, los comunes mortales, que digo yo, que no somos médicos. Así que genial. Este directo lo guardamos como oro en paño Muchas gracias. y cuando genética, pues lo voy a mandar a todo el mundo. Porque aquí estoy un Muy poco tonta. necesario, muy necesario, sí, la verdad es que sí. Genial. Pues muchas gracias. Te deseo un Nada, feliz día, a seguir trabajando, ayudando a muchas mamis, muchos papis y aquí nada, que seguiremos. vaya muy bien. Un Muchas besito. gracias. Un abrazo. Un besito a todas. Un beso. Chao. Adiós, Chao. adiós.